Bienvenidos, mi nombre es Eliezer Bello Franco, soy contador público titulado y hoy vamos a dedicar un poquito de nuestro tiempo a lo que es el procedimiento tributario y con las últimas normas que sacó el gobierno nacional en esta materia. Y que vamos a hacer como una parte de recuerdo nuestra parte de los principios. El sistema tributario colombiano, ¿cómo está dividido? En una serie de normas sustantivas. Una administración tributaria y unas normas procedimentales. Entonces, básicamente, pues las normas sustantivas, ¿qué es? Las normas sustantivas es sobre todo lo que está soportando todo el derecho tributario en Colombia, toda la parte de la tributación, lo que no nos gusta a más de uno de los colombianos. Por la otra parte, pues está lo que es la administración tributaria, pues obviamente está toda a cabeza de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y lo que pues en el tema que hoy nos vamos a entrar, que son el procedimiento. ¿Cuál es el proceso tributario? O sea, el proceso tributario en Colombia está dividido en los siguientes aspectos. Hay por un lado una presentación de unas declaraciones tributarias. Estas declaraciones pues obviamente son diferentes que tenemos y que debemos por obligación presentar de acuerdo con cada uno de nuestros aspectos y nuestras actividades que estemos realizando. Por otro lado, se encuentra ya teniendo como la presentación de la declaración, entonces hay una determinación oficial. Entonces, ¿cuál es la determinación oficial? La determinación oficial es que nos dice, oiga, a usted le toca pagar un poquito de sus utilidades, o como dicen ahí, de sus ingresos que son susceptibles de constituir incremento de patrimonio. Entonces ahí ya sale la determinación oficial. Tenemos que pagar el impuesto. Ya tenemos la declaración, vamos a pagar el impuesto. Pero a través de estos dos procesos de la determinación y la presentación de la declaración, se puede dar otro aspecto, que es la discusión de la presentación de recursos vía gubernativa. O sea, aquí y especialmente que Virgen Santísima, el año 2020 en el tema de las informaciones exógenas fue algo terrible, y eso complicó pues la vida y las personas, y aún hay muchas personas que están diciendo, oiga, ¿cómo así que yo tengo toda esa plata? Yo no moví toda esa plata, y ahorita más adelante vamos a explicar qué fue lo que pasó. Por otro lado, entonces ya cuando está la discusión, viene en el cobro, o sea, o me acepta a mí mis planteamientos, o la administración tributaria llega y dice, no señor, entonces usted tiene que pagarme. O sea, ellos ya empiezan el cobro de estas obligaciones. Y por último, entre ese proceso está lo que son las devoluciones y las compensaciones. Entonces, pues ustedes se acuerdan que ahorita en época de pandemia fue mucho bombo que daban la administración tributaria. Oiga, venga y rapiditico le devolvemos su plata de IVA, su plata de retención, sobrante en la declaración tributaria. Ese es en sí el ciclo del proceso tributario. Entonces, una declaración, una determinación oficial, una discusión ante la vía gubernativa, el cobro y la devolución. Viene por otra parte lo que decíamos que es la norma sustantiva, pues es todo lo que soporta. Entonces nosotros tenemos un librito que lo queremos demasiado, que se llama el Estatuto Tributario, donde está pues
recopilado toda la parte de la normatividad. Entonces, ¿cómo se divide ese estatuto tributario? Yo sé pues que ustedes lo manejan muy bien, pero sobrar hacer un recuerdo de esto no nos caería mal. En el libro primero, entonces, tenemos todo lo que tiene que ver con el impuesto de renta. Todo el impuesto de renta. Esto está contemplado entre los artículos 5 y 364 de este estatuto. Ese es el primer libro. O sea, si nosotros vamos a buscar algo de renta, nos vamos a meter ahí en esos artículos, en esos 359 artículos que lo llevan. Tenemos un segundo libro, que ese segundo libro es el de retención en la fuente. O sea, todo el marco de retención en la fuente, que está contemplado entre los artículos 365 a 419. Tenemos un tercer libro, que es el libro de impuestos sobre las ventas. Ese está entre los artículos 420 a 513. Tenemos un cuarto libro, que ese cuarto libro es el del impuesto de timbre nacional, que está comprendido entre los artículos 514 a 554. Tenemos el libro quinto, que es el libro con que hoy nos vamos acá a divertir un ratico, ¿sí? El tiempo que tenemos para esta charla, que es el procedimiento tributario, sanciones y estructura de la DIAN. En mis épocas, cuando era estudiante, eso hace muchísimos años, pues únicamente se llamaba procedimiento tributario. Ahora se llama procedimiento tributario, sanciones y estructura de la DIAN. Eso está contemplado entre los artículos 555 a 869-2. Tenemos un libro sexto, que es el de gravámenes a los movimientos financieros, que está contemplado entre los artículos 870 a 881. Y ya los últimos, bajo los cambios que se le han hecho a la parte sustantiva de las normas en Colombia, las normas fiscales, aparece el libro séptimo, ¿sí?, que es las entidades controladas desde el exterior. Entonces, es una parte nueva. Esos van entre los artículos 882 a 898. Y por último, el libro octavo, que es el libro de moda, ¿sí?, que es la parte de moda, que es el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple, ¿sí?, que se va a contemplar entre los artículos 903 a 916. Esta es la división que tiene el estatuto tributario, lo llamamos etimológicamente como debería ser lo que es la norma sustantiva de la parte de fiscalización en Colombia. Entonces acá están repartidos los libros. Entonces, necesitamos hablar de buscar nos vamos a pasar al régimen simple, entonces allá nos vamos del artículo 903 a 916 y allá lo tenemos. En muchas situaciones, pues en la parte del estatuto tributario no está completo todo, o sea, ahí dan la base general. Pues si ya nosotros necesitamos tener algo como más específico, pues entonces nos tendremos que ir hay conceptos, hay documentos que misma genera la DIAN para esa parte. Entonces ahí está la norma sustantiva. Viene ahora, bueno, yo ya tengo toda mi historial. Yo ya sé que de una u otra manera yo soy contribuyente, porque aquí nosotros no podemos decir que ninguno somos contribuyentes en Colombia. Todos somos contribuyentes en Colombia, de una u otra forma. En cualquiera de las formas nosotros somos contribuyentes. Otra situación es que nosotros no tengamos que presentar
alguna de las declaraciones tributarias que existen, ¿sí? Pero que seamos contribuyentes, sí, claro. Nosotros vamos y compramos algo en una gran superficie, nosotros estamos pagando un IVA, nosotros vamos y hacemos unos servicios, nos practican una retención en la fuente. Mire que de ahí de todas maneras ya estamos dándole una partecita del gobierno nacional para esto. Viene lo que es la parte de las actuaciones. Entonces, en las actuaciones, ¿cómo yo me voy a identificar en materia tributaria? Pues la identificación mía es bajo el RUD. Entonces, yo tengo que ir allá pues ahora no tengo que ir porque todo ya es virtual. Ya las citas y todo para las asignaciones de RUD y toda esa parte es virtual. Entonces yo tengo que hacer mi inscripción al RUD y tengo el deber de informar. O sea, si me van a pagar unos servicios, pues les voy a decir, mire, aquí está mi cuenta de mis servicios y aquí está mi RUD, que soy responsable de X situación, por ejemplo, de renta, o no soy responsable de IVA, o sí soy responsable de IVA, o soy responsable aduanero, ¿sí? Hay muchos aspectos de responsabilidad, que todos esos aspectos de responsabilidad, una vez yo tenga mi RUD preparado y todo eso, yo voy a tener allá prácticamente todas mis responsabilidades. Viene la otra parte, que es la presentación de escritos. Pues aquí, obviamente, pues en el estatuto tributario y en esta parte del procedimiento, pues la presentación dice personal o electrónica. Ahorita presentación personal no hay, y quién sabe realmente si esto vuelva a suceder, porque les ha funcionado muy bien toda la parte virtual a la administración tributaria, de presentación de escritos y todo. Claro que eso sí es un problema, porque yo incluso lo he vivido con asesorías que tengo, que muchas veces, y yo le respondí a la funcionaria de la DIAN, espero me conteste, y simplemente pues se ha generado, y en ocasiones yo hago alguna llamada y les digo, oiga, pero yo presenté esto hace mes y medio y no me han respondido. No, tiene que esperar que le den la respuesta por correo. Entonces, pues esto aparte, pues que sí ha funcionado, pero entonces no ha tenido la agilidad del caso. La parte del deber formal, ¿sí? El deber formal, ¿qué es el deber formal mío? El deber formal mío es presentar, informar, ¿sí? De acuerdo a los parámetros y de acuerdo a los requerimientos de mis actividades económicas. Por ejemplo, veamos aquí una de las partes, las entidades públicas. Entonces, las entidades públicas que tienen que informar, tienen que informar sobre los contratistas. Claro que aquí sí me perdonan lo que voy a decir, pero aquí informar a los contratistas es lo mismo que nada, porque aquí todos ya sabemos qué es lo que pasa con esta situación. Entonces, todas las entidades públicas tienen que informar al contratista, pero ahí quedó todo. Vienen por otro lado, que son las entidades financieras. Entonces, las entidades financieras tienen que informar sobre el contenido de la declaración de renta. Porque es que aquí en esa parte, sobre todo el cruce con las entidades financieras, es una situación bajo el procedimiento tributario y el régimen sancionatorio. Aquí hay que tener cuidado con esta parte, porque todavía pese a que estamos muy avanzados y hay mucha tecnología y todo eso, en muchas empresas todavía estamos dando con la situación de que se sacan diferentes balances. ¿Qué es sacar diferentes balances? Sacar uno para los socios, uno para las entidades financieras,
uno para la DIAN y otro para los dueños. Entonces aquí si las entidades financieras llegan a encontrar de que existen diferencias entre lo que se está informando en la declaración de renta frente a lo que el contribuyente informó en sus estados financieros a esa entidad, entonces ellos tienen el deber formal de informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sobre esta parte de esta anomalía. Por otro lado, tenemos la parte de la contabilidad. En la parte de la contabilidad tenemos el tema de la presentación de los libros. Bueno, aquí con el tema, y pese que en el estatuto tributario se habla de la presentación física de los libros, pues ya sabemos de que el imprimir los libros no es un deber, no es una obligación. Se pueden estos libros, y sirve como medio de prueba, se pueden estos libros guardar en medios digitales, y al momento del requerimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, pues se hace la presentación. Esto incluso de la parte contable, está toda la normatividad que salió ahorita en el mes de agosto regulando el tema de las auditorías virtuales. Entonces, las auditorías virtuales ya tendremos la oportunidad de hablar un poquito adelante de esa parte. Entonces, entre los deberes que tienen de informar, aquí está el primer problema. El primer problema está aquí de las entidades financieras con el tema de las cuentas corrientes y o de ahorros e inversiones. Esto, pues, la administración le dice, en la información exógena le dice, oiga, compañero, hágame un favor y usted me informa valores a partir de 1 millón de pesos individualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ese es uno de los problemas que han sucedido este año con las declaraciones de renta. ¿Por qué? Yo tengo 1 millón de pesos. Ese millón de pesos lo cogí y lo coloqué en un CDT. Le dije al banco, mire, cójame este millón cuando se venzca el CDT o el CDAT y pásemelo a la cuenta. Y después, y inmediatamente o al día siguiente del vencimiento que me lo pasó a la cuenta de los recursos, le digo, vuélvalo a constituir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El primer millón, que fue la inversión. Cuando llega a la cuenta y me lo consigna en la cuenta, ya hay otro millón. Cuando lo retira de la cuenta para volverlo a poner, ya hay otro millón. O sea que en esta parte, y esos son los problemas, en esta parte ya así mal contadito, perdónenme que les diga, mal contadito está los 3 millones de pesos. Pero no son 3 millones de pesos el movimiento mío, y por eso yo puedo llegar a, si hablamos de que eso es mensual, pues imagínense, al final del año yo estoy obligado a presentar declaración de renta y no tenía los montos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La administración tributaria, en los parámetros que dio del tema de la información exógena, pues esto fue completamente absurdo, ¿sí? Porque es el mismo millón, sino que ese millón de pesos yo le di vuelta durante todo el año, me divertí con ese millón. Obviamente ese millón me generó muchos o poquitos rendimientos financieros, pero sí los tuve. Entonces esa es una de las situaciones, y esa es una de las situaciones que se está presentando mucho en problemas con las personas naturales este año. Las declaraciones de eso. Adicionalmente en esa parte se está creando mucho problema, y se creó mucho problema. Yo no digo que todos lo hicieron, pero sí en muchos lados, incluso yo lo viví con una certificación de una empresa a la cual le presté unos servicios,
que cuando les pedí el certificado para mi declaración de renta, es que la gente y nosotros nos acostumbramos y todo eso, reportamos por el 1001, ¿sí? Por el formato de información exógena de personal, lo reportaba ahí también. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Estaban apareciendo en dos lados, pero ¿cuánto fue lo que yo recibí? Yo no recibí sino un solo valor. Y lo mismo está pasando, lo mismo pasó con lo del tema de las cuentas corrientes, cuentas de ahorro e inversiones. Sobre todo las personas que tienen pues algunos recursos que los dejan en un CDT y ahí durante todo el tiempo los van generando, pues es su ahorro. Entonces ahí se ha presentado ese problema. Tenemos otro tema que son las inversiones de fondos de valores de inversión de fondos comunes ordinarios, mutuos de inversión y demás fondos, igualmente como la parte, o sea, todos estos, los que son vigilados por la Superintendencia Financiera, tienen la obligación de reportar todas esas partes cuando los valores individuales son superiores a 1.000.000 de pesos. Viene el caso también de los fondos de pensiones, igual van a reportar valores superiores a 1.000.000 de pesos. En el tema de las tarjetas de crédito y ventas a través de tarjetas de crédito y consumos, ¿sí? 1.000.000 de pesos, igual o sea, todo esto es todo el mismo mercado de las entidades financieras, préstamos otorgados 1.000.000 y las diferencias presentadas en los estados financieros en la declaración. Ahorita hablábamos del tema de que en los deberes de informar las entidades financieras, entonces ellos tienen la obligación de decirle a la DIAN, mire eso, mire lo que está presentando. Entonces aquí en este punto es donde nos dice, cuando la operación arroje una utilidad superior al 40% de la renta líquida o diferencia entre el patrimonio contable y el patrimonio líquido fiscal, entonces hay que informarlo. Era lo que yo les decía. Es triste decirlo, pero realmente nosotros los contadores muchas veces nos prestamos para cosas que no deben ser, y esto se ve muy a menudo, ¿sí? Entonces, necesito que el banco me amplíe el portafolio o el sobregiro. Listo, entonces arrégleme el balance. Y ahí mismo sí, nos vamos muy rapidísimo y cogemos y cuadramos, listo, aquí está la utilidad. 50% más de utilidad. Listo, ya. Y el banco pasó así, pero el banco como también pide la declaración de rentabilidad, pero y así a la DIAN no le decimos vamos a aumentar el 50% de los ingresos. Donde le aumentemos el 50% de los ingresos, pues imagínese el impuesto que tendríamos que pagar, ¿no? Entonces ahí no, en ese tema sí, ahí sí nos cuidamos con la declaración de renta, pero sin embargo hicimos el balance. Como contadores nos prestamos a eso y ahora entonces estamos teniendo el grave problema de esa diferencia. ¿Quiénes más van a tener? ¿Quiénes están en la obligación de informar? Pues en la obligación también están las cámaras de comercio. Entonces ellos van a tener que informar sobre todas las sociedades que se crearon o que se liquidaron durante el periodo, ¿sí? Y adicionalmente tienen que informar los socios que conforman esas sociedades, bien sean creadas o bien sean liquidadas. Entonces ellos están en su obligación.
las bolsas de valores y la bolsa de valores y la Bolsa Nacional Agropecuaria. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Ellos van a informar sobre las transacciones de cada uno. Entonces, fíjense, aquí hay una situación. Lo que son las bolsas de valores y la Bolsa Nacional Agropecuaria, ellos informan es a los comisionistas, ¿sí? A la gente que hace la intermediación entre el inversionista y la bolsa de valores. Entonces, las bolsas informan a los comisionistas que están inscritos en esas bolsas de valores. Y por otro lado vienen los comisionistas. Entonces, los comisionistas, ¿ellos qué van a hacer? Ellos van a informar sobre las operaciones de compra y venta de acciones o títulos, ¿sí? O sea que el comisionista sí informa al que está haciendo la inversión, mientras la bolsa informa es al comisionista. Entonces ahí hay cada uno va por un rumbo diferente. En el tema de los aportes parafiscales, y esto es otra situación que debemos de tener mucho en cuenta y mucho cuidado con este tema de la parafiscalidad, porque por un lado tenemos los amigos de la UGPP que son más intensos que quién sabe qué, ¿sí? Y por otro lado, pues tenemos la administración tributaria. O sea, en la administración tributaria, y eso en caso de las personas naturales es de mucho cuidado, porque yo me gano 100 millones de pesos. No, pero yo no le voy a pagar a esta gente todo este tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a hacer todos los aportes de caja, de todo lo había por haber. Voy a ser la persona más juiciosa en este tema. Entonces, pues, pero sobre el salario mínimo, entonces, pues ahí hay bastante diferencia. Las cajas de compensación, fíjese, por no hacer esto, entonces las cajas de compensación, el SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, va a informar a las empresas que no se encuentren a paz y salvo. En el caso de la registraduría, ellos tienen pues la obligación de informar la relación de las personas fallecidas. ¿Por qué? Muchos de ustedes dirán, oiga, pero esto que las fallecidas, ¿por qué? Porque es que aquí nosotros le buscamos la comba al palo facilito. Nosotros reportamos con cédulas de personas muertas y todo eso, fallecidas, y solicitamos unas deducciones. Ustedes cada rato oyen en noticias que aparecieron por allá pagando unas pensiones a unas personas fallecidas y todo eso. Entonces, pues eso es por eso es que ellos tienen que informar para poder hacer cruce de información. Obviamente, pues no van a cruzar al fallecido, ¿no? Pues, pero sí a quien lo esté reportando. Por otro lado, tenemos nuestros amigos que ellos que van a tener que informar, todas las personas que durante el periodo efectuaron enajenaciones por cuantías mayores de 27.200.000. Ahí tenemos que ellos van a informar. Muchas veces hay errores, aquí hay errores en esto porque sobre todo en inmuebles y cuando hay sucesiones. ¿Por qué? Hay sucesiones que son 5, 6, 7, 8 personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos documentos y en el documento cuando se elaboran y todo eso dicen Pepito Pérez y otros, ¿sí? Pues otros son los 6, entonces ahí queda el documento mal
cuando hacen la información exógena para informar a la DIAN, porque digamos esta enajenación costó 1.000 millones de pesos, entonces cuando le informaron a la DIAN, le dijeron a la DIAN, Pepito Pérez, 1.000 millones de pesos. Entonces, pero a Pepito Pérez, por la cantidad de hermanos, no le tocó sino 20 millones de pesos, digamos. Tenían mucha familia y muchos herederos, entonces no le tocó sino 20 millones. Pero como Pepito Pérez estaba encabezando la lista, cuando llegó eso a mano de la DIAN, entonces le dijo, oiga, Pepito, usted enajenó aquí un inmueble de 1.000 millones de pesos y usted no me ha declarado. Entonces, ahí en esas partes tenemos siempre exigirle a las notarías de que se estipulen todos los nombres, ¿sí? Así sea un chorrete de nombres, no importa, porque estos después vienen y se presenta problema con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Esto pues obviamente ya los tipógrafos y los litógrafos pues ya están pasando como al segundo plano por el tema de la facturación electrónica. Obviamente que nosotros tenemos que tener unas facturas para el caso de algún daño con el servidor de la Dirección de Impuestos. Entonces ellos tienen que, siempre que les mandan a hacer facturas, ellos tienen que informar a la dirección a la DIAN, tienen que informarle cuántas facturas mandaron a hacer y cuáles fueron sus intervalos de la factura y la fecha en que se mandaron a hacer. En el caso de los jueces civiles, ellos tienen que informar sobre los títulos, valores que hayan sido presentados para su proceso. Está el artículo más doloroso que nos duele a todos y toda la parte que son los estudios y cruces de información. Aquí ¿quiénes van a informar? Los grandes contribuyentes, las personas naturales, jurídicas y demás entidades públicas. Aquí ya en esto en el tema de la información, sobre todo en el anexo en el formato que es el más delicado de todos, que es el formato 1001, ¿sí? Que allá son todos los costos y gastos que son susceptibles de ser aceptados como costo o como gasto, y que tuvieron temas de presentación, de generación de IVA o en su defecto también de retención en la fuente. Ese formato 1001, pues ahí nosotros ya no nos salvamos nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque las empresas que van a cumplir con ese requisito formal de esa información desde 100.000 pesos. Entonces 100.000 pesos le pagamos a la señora de las fotocopias. 100.000 pesos en el año le pagamos de pronto al señor que va a limpiar los vidrios allá en las oficinas, ¿sí? Incluso las fotocopias o en la papelería de por ahí en la esquina, cuando vamos a comprar algo que hace falta. Entonces 100.000 pesos todo el mundo ya va a salir reportado. Pero entonces el problema aquí en el caso con las personas naturales, que era lo que yo les decía en un principio, en el caso de las personas naturales es de cuidado, ¿sí? Porque aquí muchas veces, porque aquí confundimos, por ejemplo, en el caso de los honorarios y los servicios, ¿sí? Porque es que hay dos partes. Hay dos partes. Una parte en el formato 1001 y la otra parte en el formato de gastos de personal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y es que es claro, y nosotros, perdone que se lo diga así, pero yo sé que con usted no sucedió, pero sí lo he visto. En el que está en gastos de personal, o sea, donde está la nómina, allá pueden haber honorarios, comisiones y servicios.
Pero ¿cuáles son los de honorarios, comisiones y servicios? Allá los que van es las personas naturales que no contrataron más de 2 personas en el periodo. O sea, esos servicios, honorarios o servicios, o sea, materia intelectual o materia material, ellos tienen que estar informados en ese de gastos de personal. Pero si yo, para ejercer mi actividad económica, digamos, por ejemplo, caso mío que presto los servicios de consultoría, en ese caso, ¿qué es lo que pasa? En ese caso yo necesito contratar personas. Al contratar personas, entonces yo ya tengo que informarles, sí, contraté personas, entonces a mí ya no me van a informar en ese gasto de personal, sino en el formato 1001. Pero, por ejemplo, como me sucedió el año pasado con alguna entidad, ¿qué pasó? Me informaron tanto en la parte de gastos de personal y también me habían informado en el 1001. Entonces, pues ahí era donde me aparecía que yo tenía doble ingreso. Yo no tenía doble ingreso, no tenía sino un solo ingreso. Ajá. Esa es la parte que deben tener mucho cuidado, porque por eso les puede generar muchos inconvenientes, porque si ustedes aparecen de que le pagaron 25 millones de pesos de honorarios y se los reportaron por gastos de personal, pero esos mismos 25 se los reportaron por el formato 1001 de costos y gastos. Entonces lo que pasa ahí eso ya lleva 50. Entonces la DIAN, muy, muy querida y todo eso, dice, bueno, entonces hágame un favor, venga y me presenta declaración. Y ahí es cuando nosotros abrimos los ojos y cómo así que venga, me presenta declaración si yo vivo es de la caridad pública. Entonces le dice, no señor, mire, revisa ahí su reporte y usted tiene toda esa parte. Entonces, cuidado con eso. Igualmente, pues, igualmente se deben informar a la DIAN los procesos de cobro, ¿sí? Procesos de cobro, ya sea con entidades financieras, con todo eso, dependiendo del tipo. En el caso de los grupos empresariales deberán presentar los estados financieros consolidados. Aquí no hay grupo empresarial como tal no existe en Colombia. O sea, aquí es únicamente para ese efecto de la información exógena que nosotros cogemos y consolidamos los estados financieros. Ahora, en el caso de eso, cuando hay que informar a la Superintendencia de Sociedades o Superintendencia Financiera, dependiendo del caso, de que sí existe un grupo empresarial, pero no existe la figura como tal de grupo empresarial en Colombia. Aquí todavía existe ahí en el estatuto tributario del DAS, todavía no se ha acabado y eso se acabó hace mucho tiempo. Entonces, en ese caso, pues ahorita ¿quiénes son los encargados de eso? Los encargados de eso ahora son pues los señores de Migración Colombia. Tienen que informar los turistas extranjeros no residentes en el país. Entonces, ¿cuánto duraron? Que acuérdense que aquí para efectos tributarios tiene que presentarse en caso tal cuando hay residencia o no hay residencia. Bueno, aquí viene por otro lado que es el tema de los obligados a llevar contabilidad de la conservación de los documentos. Entonces, pues nosotros somos muy dados a que esta vaina
Y ahorita, pues y hay uno que es culpa de nosotros y otro que no es culpa de nosotros. Nosotros ahorita todo el sector y todo se está generando por temas de las tirillas de papel químico. Y ustedes saben que esas tirillas no duran mucho el tiempo cuando se borra. Entonces, pues aquí sí ya, pues la gran beneficio de la facturación electrónica es que ya tiene usted su factura electrónica y no va a tener el dolor de cabeza de la tirilla. Porque al tener el dolor de cabeza de la tirilla, entonces, pues esto se borra. Entonces vamos a qué es lo que normalmente hacen muchas empresas. Lo que hacen las empresas es coger, tan pronto les llega esa tirilla del post, lo que hacen es sacarle fotocopia. Y ahí sí como decía un amigo que Colombia iba a terminar empapelada, ¿sí? Porque aquí le sacamos fotocopia a todo, ¿sí? Y aquí hasta una cita médica son 2, 3 fotocopias, una autorización de medicamentos, 2, 3 fotocopias, todo es con cualquier cantidad de fotocopias. Entonces, con estas tirillas, pues ese es el problema. Y hay una situación que ya con la facturación electrónica, pues se quita ese problema de encima. De todas maneras, aún sigue vigente la norma que todos los comprobantes, libros que dieron origen a los registros contables se deben conservar por 10 años. Declaraciones tributarias. Entonces, pues se deben guardar las copias de los recibos de pago, prueba de consignación de las retenciones practicadas. Entonces, eso lo tenemos que guardar y en los mismos tiempos. Información de pruebas que den derecho que permitan acreditar ingresos, costos, descuentos, deducciones y demás beneficios tributarios. Entonces, pues es todo, ¿no? Porque información de pruebas que dan derecho a que permiten acreditar los ingresos. Entonces, pues eso están en los comprobantes de recibos de caja, los costos pues en los comprobantes de egreso, sí, aquí pueden generar el tema de las transferencias bancarias y toda esa parte. Entonces, pues tenemos que ser medios de prueba ahí en ese caso. La presentación de declaraciones a través de ante quién se hace, pues obviamente se hace ante los bancos cuando no tenemos firma digital. Igualmente siempre se tendrá que presentar ante los bancos, porque teniendo firma digital, firmamos la declaración de una vez que el acuse de recibo, pero viene la otra situación, nosotros tenemos que pagar ese impuesto, obviamente no con la presentación de eso, pues el recibo nos toca generarlo y ir a las demás entidades financieras a pagarlo, ¿no? Aquí pues ya, y hay diferentes modalidades, no es el tema, y con todo este tema de la pandemia se generó lo que hacía muchos años venía pretendiendo el gobierno nacional, que era la bancarización, ¿sí? Finalmente algo que se le agrega al tema de la pandemia fue este tema de la bancarización, porque ya la gente empezó a hacer medios de pago, ya igual sobre el mismo portafolio de la entidad financiera o por medios como PSE y otros medios ya se empezaron a generar los pagos. Entonces ya se empezó a generar la bancarización, ¿sí? Ya lo que nunca había sido posible. Claro que eso sí, algo que nunca estuve yo de acuerdo era que se generara la bancarización, pero que se quitara el 4 por mil. Aquí se dejó el 4 por mil y listo, y pues sí incrementó la bancarización, pero aquí incrementó la bancarización era porque las personas necesitaban
tenían mayor necesidad, las personas no podían desplazar a ir a hacer unos pagos, entonces obligados prácticamente tenían que generar los medios virtuales para el pago de toda esta parte. ¿A través de qué hacemos y cómo van las declaraciones tributarias? Con el VT, que es para unificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Otros deberes formales. Entonces, ustedes saben que entre las normas en Colombia y en cualquier ley, siempre en cualquier ley, en cualquier decreto, en cualquier todo, siempre dice otras disposiciones. Y allá depende del caso. Entonces, de una vez le dejan ahí como el huequito, listo para decir, oiga, aquí le podemos agregar el pedacito que se nos olvidó tomárselo en otro lado. Entonces siempre dejan como el ladito para eso. Aquí venimos y vemos todas nuestras declaraciones tributarias que tenemos. Y eso que aquí les coloqué como las más importantes, porque aquí hay declaraciones para todo lo que ustedes se imaginen. Entonces, yo perfectamente hubiera podido sacar una lista de esas bien grandotas de todas estas declaraciones que existen en nuestro medio. Y coloqué como la de gran, que es la declaración de renta y complementarios. Entonces, esta declaración de renta y complementarios es una declaración anual, ¿sí? Quienes la presentan: las personas jurídicas, las personas naturales, las sucesiones ilíquidas, ¿sí? De causantes, extranjeros, tienen que presentar esta parte. Esta declaración es de tipo anual. En el caso de extranjeros no residentes, algunos que se salvan, pero porque se les practicó retención en la fuente. Entonces, como yo les decía en un principio, nadie se salva, porque, bueno, no presenta declaración, pero yo ya aquí por la intermediación de la empresa, yo le tuve que hacer la retención en la fuente y tuve que pagársela a la DIAN. Entonces, pues ya lo obligué, o sea que ya la DIAN está segura de que ese extranjero no se nos va del país sin pagar sus impuestos sobre los ingresos que percibió en el país. Viene otra declaración, que esta pues es algo no tan antigua como las otras. Esta es más jovencita, esta todavía es párvula, que es la declaración de activos en el exterior. Entonces esta ¿quiénes la van a presentar? Personas naturales o jurídicas, ¿sí? Que tengan activos o que tengan pasivos en el exterior. Ellos van a tener esta es la parte de la información de los activos, la van a presentar cualquier tipo de activo que tenga en el exterior, bien sean inversiones, bien sean fondos, bien sean propiedades, bien sea todo lo que se tenga en el exterior, hay que informarlo a través de esta declaración. Este año, este año 2020 también se presentó sobre este tema de los activos sobre el exterior. Hubo el tema de lo que fue la normalización tributaria. Esto siempre, pues en todas las reformas tributarias, nosotros siempre decíamos en las reformas tributarias antiguamente, es que nos van a dar un beneficio, es que nos van a condenar intereses, es que nos van a condenar sanciones. Ahora se llama la normalización tributaria. Venga, hermano, usted me tiene activos omitidos o en el exterior o en el país. Decláremelos, ¿sí? Decláremelos y normalice por ese.
En el caso de los activos los activos del exterior, este año había un beneficio que si yo traía esos activos, esos dineros, esas inversiones que yo tenía en el exterior, si las traigo antes del 31 de diciembre de este año, 2020, ¿sí? A mí en la declaración de normalización de tributaria, ¿sí? Que no habían sido declarados, ¿no? Que si habían sido declarados, pues no tenía ningún problema. Y para comparándola de una vez a lo que es la normalización tributaria, si no habían sido declarados, entonces llega, ¿cuál fue el alivio que me dijeron? Bueno, declare sus activos en el exterior. Ya los cogí, los declaré. Ahora venga la normalización. ¿Usted quiere traer convertir, monetizar esas inversiones que tiene en el exterior y traerlas antes del 31 de diciembre? Yo le decía, bueno, sí, lo voy a hacer. Entonces, ¿qué me decía ahí en esta parte? Me decía, bueno, entonces yo no lo sanciono sino sobre el 50% que usted me ha dejado de declarar. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué era? El impuesto de normalización tributaria era el 15% de activos en el exterior. ¿Sí? Entonces, yo al momento de normalizar y decirle que sí voy a traer esos recursos, que sí los voy a monetizar, que sí los voy a invertir en el país, entonces me decía, entonces págueme únicamente la mitad, 7.5. O el mismo 15% sobre el 50%, ¿no? Entonces, es el mismo tema. Tenemos también el impuesto al valor agregado, IVA, que es una declaración que se tiene hace mucho tiempo. Aquí hay otra declaración que es la declaración consolidada. Esto es el famoso impuesto simple, ¿sí? No es régimen simple, porque es que todavía hay algunas personas que están creyendo todavía que lo que esto era el régimen simple, ¿no? El régimen simple, eso se acabó, eso ya no existe. Es el régimen simple que era en el tema del IVA, que era régimen simple, régimen común, ¿sí? Eso se acabó. Ahora en el tema del IVA, únicamente es responsable de IVA o no responsable de IVA. Y ese simple se traslada a esta declaración consolidada, ¿sí? Anual consolidada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a consolidar? El impuesto de renta, el IVA, ¿sí? Y el impuesto de industria y comercio. Por eso es la consolidación. Durante todo el año nosotros de forma bimestral vamos a hacer unos anticipos que están en las formas de cálculo y están los formularios para hacer ese fin. Entonces nosotros vamos haciendo durante todo el año de forma bimestral anticipo y al final del año nosotros presentamos la declaración consolidada, que es renta, IVA y ICA. Por el otro lado está lo que es el impuesto nacional de consumo, también la declaración que se debe presentar. Y viene el impuesto de la declaración de normalización tributaria, que ya tuvimos la oportunidad pues de explicarla cuando estábamos hablando del tema de los activos en el exterior. Entonces ya sabemos que con esta parte de la normalización tributaria es para arreglar todos mis activos que no había declarado a través de los tiempos. Y viene el famoso impuesto de patrimonio, un impuesto pues que nunca se va a acabar, que en todos los gobiernos le cambiaron el nombre. Este impuesto de patrimonio, pues este nombre ya le ha durado algunos periodos presidenciales, no le han cambiado eso. Pero esto todo siempre existió, impuesto de seguridad, bonos de seguridad, bueno, cada mandatario en su afán de conseguir recursos, supuestamente para el tema
de sostener las fuerzas militares sobre el tema de la guerrilla, pues entonces generaba este impuesto para poder tener los recursos. Muchos decían, bueno, pero se debe acabar este impuesto. Pues sí, se supone que debe acabar, entonces ahora ese impuesto pues ya le dieron otra filosofía, y la filosofía es que es para generar el acuerdo de paz. Amanecerá y veremos. Hay otros tipos de declaraciones que son las de orden aduanero y cambiario. Entonces, esas tenemos declaraciones de importación, declaraciones de exportación y tránsito aduanero. Y ya pues las declaraciones de la parte cambiaria, esto pues generalmente siempre esta parte cambiaria se maneja a través de las entidades financieras, de los corresponsales financieros. Esa es como la parte de la obligatoriedad. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos que tener es muchos cuidados con todos esos aspectos, ¿sí? Y en el tema de esa parte de la información exógena, les recomiendo que tengan mucho cuidado porque hay problemas que se presentó. Y aquí hay muchas, pues las personas muchas veces dicen, no, yo en cambio de meterme en problemas, venga, hacemos la declaración, pero no es el tema. Como yo les decía, lo que pasa es que yo ese milloncito de pesos le di vuelta todas las semanas, y en la semana le daba 3 veces vuelta, entonces ya eran 3 millones y multiplíquela por las 52 semanas. Entonces, imagínense cuántos fueron los ingresos que yo tuve sobre todo eso, el movimiento de cuentas, y realmente ponerme a declarar, porque incluso hay gente que se asusta, ¿no? Porque dice, bueno, pero pues ese millón de pesitos dándole vuelta, 52 semanas, obligado a declarar porque pasó los 47 millones de tope, obligado a declarar. Pero cuando la gente abre los ojos grandísimos cuando le dice tiene que declarar, y ¿cómo así que yo tengo que declarar? Si mire, yo no me gané sino el salario mínimo, no me gané en el año sino 8 milloncitos de pesos, y ¿cómo así que yo tengo movimientos bancarios por 50 millones de pesos? Exactamente, no tuvo los 50 millones de movimientos. Lo que pasa fue que esa plata misma se movió, y a la luz de la parte tributaria no debería ser así. Esta misma situación se originó hace como unos 15 años, se generó este mismo problema y tuvieron que modificar eso porque en ese caso se dieron muchas demandas, porque se entraron a pruebas, oigan, no, pero es que mire, es que yo no tengo todo ese movimiento de plata, fue una sola plata, entonces esto no es que yo tenga mucho, entonces esa es la situación. Otro de los aspectos que les quería recomendar allá, pilas con sus clientes y hacerle la recomendación con el tema de lo de las tarjetas de crédito y el tema de los consumos. Que muchos prestan la tarjeta de crédito, la prestan a un amigo, pues yo no digo que cada uno puede hacer con sus documentos, puede hacer lo que quiera. Pero hay muchas veces, se le presta la tarjeta a un amigo. Bueno, un carro se puede comprar con una tarjeta de crédito. Entonces van y compran el carro, se la prestó al amigo, el amigo mensualmente le pagaba la tarjeta de crédito. Pero cuando esa tarjeta aquí quedó reportada, pues el tarjetaviente, no el amigo que compró el carro.
es el tarjetaviente, entonces él es el que tiene que responder y entonces le va a aparecer, mire, usted hizo una compra por 300 millones de pesos, ¿cuál 300 de qué? Entonces viene el problema que si ya se empieza a presentar la situación que es la famosa renta por comparación de patrimonios, entonces tengan cuidado y eso y por los afanes de nosotros ganarnos unos punticos también, que muchos en todos los establecimientos, las grandes superficies, lo primero que nos preguntan, ¿usted tiene puntos? Venga, acumule sus puntos. Entonces, esos punticos también, porque las facturas están quedando a cabeza del que tiene los puntos. Vamos con el tema de quienes están obligados a presentar declaración sin tener residencia en el país. Ojo, sin tener residencia en el país. Las sucursales de sociedades extranjeras, los establecimientos permanentes de personas naturales no residentes o personas jurídicas o entidades extranjeras, las sociedades subordinadas o el agente exclusivo de negocios. Entonces, fíjense que este señor, que el agente exclusivo de negocios, ese señor resulta que no es socio, porque los primeros hay patrimonio en la inversión, por todo lado. La sucursal, pues obviamente la sociedad extranjera colocó y creó la sucursal en el país. El establecimiento permanente, obviamente la sociedad extranjera o la persona natural colocó su establecimiento permanente bajo la dirección de una matriz, una sociedad extranjera. Las sociedades subordinadas también hay intermediación de capital, pero el agente exclusivo de negocios no hay intermediación, pero fíjese que sí viene y queda como obligado en esa situación. Porque yo voy al exterior, o una empresa del exterior me dice, oiga, represénteme y manéjeme esto desde Colombia. ¿Sí? Yo le voy a pagar unas regalías, unas comisiones sobre estos ventas que usted me haga o estos servicios que usted me haga ya. Entonces, yo soy agente de él, ¿sí? Yo estoy representando la marca de él, pero yo no tengo en sí ninguna incidencia dentro de la empresa de él. Yo simplemente soy el agente comercial, el agente de negocios. Yo me encargo, me dice, para Colombia usted es, entonces nadie le va a poder comprar a él allá en el exterior directamente, sino tiene que comprarle a él a través mío. Entonces, aquí está esa parte. Entonces, esto es otra situación del tema fiscal que se debe tener mucho en cuenta. Los factores de comercio cuando dependen de personas naturales. Todas estas situaciones que uno las ve y esta vaina, ¿cómo así? ¿Sí? ¿Cómo así que esto yo lo tengo que hacer? Situación va a pasar, por ejemplo, va a pasar ahorita, por ejemplo, con el metro de Bogotá, que ya se firmó. Claro que sí, si algún día lo terminan, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué? Porque puede ser los que van a hacer las obras de infraestructura, nuestros amigos los chinos, ¿sí? O personas naturales, ellos de todas maneras van a llegar a colocar un establecimiento permanente. Inicialmente, pues ellos van a colocar un establecimiento permanente, después ya pues se colocarán ya el tema que se dependa, pero inicialmente es un establecimiento permanente. ¿Por qué? Porque ellos van a traer una serie de equipo, una serie de todo, que lo van a traer para desarrollar esto acá inicialmente, que eso no va a quedar acá, ¿sí? Eso no va a quedar acá, todo eso es maquinaria, toda esa parte que van a traer, porque eso van a regresar, o puede ser que se queden aquí bajo las condiciones con que esto se haya firmado.
Aquí tenemos los no obligados, las personas naturales. Entonces, fíjense que acá siguen manteniéndose 2019-20, se siguen manteniendo. Este año era 47,978. Para el año entrante van a ser 49,850. Entonces ya se pueden hacer cuentas sobre este milloncito de pesos durante 52 semanas, ese mismo millón que le di vueltas. Entonces me reportaron y yo voy a aparecer con 52 millones de pesos. Entonces ya estoy obligado a presentar declaración, pero no tengo sino un milloncito. ¿Sí ve? Ahí viene el primer problema y ya yo pienso que estoy. Ahorita hay ya muchas quejas y muchos escritos sobre esto ante la Dirección de Impuestos. Desafortunadamente no hay forma de cómo arrancar el tema para que revisen esto, porque pues es virtual y aparte de escribirles uno y pedirles un concepto que van y le contestan, sí señor. Los movimientos que ustedes generen sus cuentas de ahorro, cuentas corrientes de inversión que superen los 1,400, usted tiene que aclarar. Entonces, a la hora de la verdad no me dijeron tanto, ¿sí? Que eso sí, cuando le pide los conceptos y le pide aclaración de eso, le mandan como 3 hojas y al final no dice nada. Entonces, pero este es el tema sobre eso. Caso del patrimonio, pues se mantiene los mismos 4,500. Este año era 154,215. El año entrante va a ser 162,32. Aquí viene lo que ahorita estábamos hablando, los consumos de las tarjetas, compras y consumos no superiores. Entonces, aquí no es únicamente que yo no saco la tarjeta de crédito porque no me quiero meter en líos, ¿sí? Pero vienen las compras y los consumos. Entonces aquí en esta parte sale los mismos 1,400, los 49 que tenemos para el año entrante. Aquí con esos punticos que nosotros pues, acumulamos, que nosotros por ganarnos unos cubiertos, cuando usted tenga 10,000 puntos, se gana una caja de cubiertos y se ganó también un problema con la DIAN. Entonces, aquí está eso que tenemos que tener. Las consignaciones bancarias, depósitos, inversiones. El milloncito de pesos. Tengan quietico el milloncito de pesos, o si no, no lo hagan las 52 semanas, sino hágalo por ahí 48 semanas, entonces apenas ahí alcanza y no está obligado para el año entrante. Viene por otra parte que es el tema de no obligados a presentar declaración. Entonces, en el tema, pero ojo, aquí entidades sin ánimo de lucro, pero estas entidades se consideran como entidades sin ánimo de lucro, pero no es que todas las entidades sin ánimo de lucro no tengan que presentar declaración, no. Estas son las que no presentan, que son las juntas de acción comunal, las juntas de defensa civil, los sindicatos, las asociaciones de padres de familia y las juntas de copropietarios administradoras de edificios. Pero esta junta de copropietarios es cuando la administración del edificio está siendo manejada por los mismos copropietarios, no cuando yo contrato una empresa aparte, una empresa externa. Bueno, pues obviamente esa empresa externa sí estará en la obligación de presentar sus declaraciones correspondientes. Entonces, ojo con esto, aquí que se denomine entidades sin ánimo de lucro no significa que son todas las entidades sin ánimo de lucro. Estas son como los casos especiales que no tienen que presentar sus declaraciones.
Ahora aquí tenemos, tenemos casos en el caso de retención en la fuente. Entonces, en el caso de las juntas de acción comunal, ellos son agentes retenedores. Entonces, ellos le contratan un abogado, contratan un contador, bueno, cualquier profesional, le hacen un pago y entonces ellos están obligados únicamente es en el momento en que hicieron el pago. ¿Sí? O sea, que ahorita contrataron la Junta de Acción Comunal, contrató un profesional para evaluar el tema de la pandemia, le pagó sus honorarios, le hizo su retención. La Junta de Acción Comunal este mes paga la retención y no vuelve a presentar. En el caso de las personas naturales, cuando se dan la enajenación de activos fijos, entonces en el caso de las personas, pues obviamente la retención en la fuente aquí, en este caso, por lo general la hace la notaría o la hace el SIN cuando es en el caso de tratarse de vehículos automotores. En los otros casos, cuando haya una enajenación de esto, pues se hará la retención en la fuente correspondiente, se mandará a pagar, dependiendo las cuantías, dependiendo los topes que están estipulados por norma. Se manda a pagar y no vuelve a hacer esa parte. Las asociaciones de hogares comunitarios no se califican como agentes retenedores, o sea que ellos sí, o sea, únicamente caso de personas naturales, juntas de acción, pero cuando sean agentes retenedores. Cuando no hayan sido calificados como agentes retenedores, no, en el RUD no están obligados a practicar, no están obligados a presentar declaraciones en ninguno de los casos. Tenemos los retenedores no habituales, una vez presentada. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros a veces sufrimos como un poquito del tema de la memoria. Nos volvemos como olvidadizos. Nosotros en este caso, por ejemplo, una vez presentada la declaración hay que cancelar la actividad, el RUT, la actividad. Entonces yo voy a hacer alguna operación que me obliga a ser agente retenedor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que hacer eso, presentar, o sea, actualizo mi RUT, agrego la actividad sobre la que voy a hacer la operación, practico la retención, presento la declaración y la obligación mía es cancelar inmediatamente el RUT. O si no, yo me volví agente retenedor por todos los tiempos. Esto mismo sucede con las sucesiones ilíquidas. Las sucesiones ilíquidas nosotros vamos y las constituimos y todo eso y sale todo y nosotros nunca cancelamos esa RUT. Entonces ahí nosotros estamos dejando eso ahí como la deriva y estamos dejando problemas gratis. En el caso del impuestos locales, ¿sí? Las declaraciones de retención sobre los impuestos locales depende de la norma municipal. Acuérdense que esto es por considerarse impuestos territoriales, entonces cada consejo fija su acuerdo y en su acuerdo fija la parte impositiva, fija la parte de la presentación de las declaraciones y las retenciones que haya que practicar. Si viene un dolor de cabeza, ¿cuándo se dan por no presentar las declaraciones? Entonces, eso está todo contemplado en el artículo 580. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no se presenten en los lugares señalados. Primer caso. Segundo caso, que cuando no se suministre la información del declarante.
Pues aquí en esta situación, estos dos puntos para efectos de las declaraciones tributarias de orden nacional, como la renta, el IVA, la retención, pues esto no, pues no sucede, ¿no? Porque ya no tenemos el famosas declaraciones de papel que íbamos y comprábamos el formulario por ahí en la calle y lo diligenciamos. Entonces eso pues era muy fácil de quedarse por fuera, ¿no? Pero entonces ahorita no, porque si yo incluso con los formularios litográficos que tienen la parte de la DIAN, si yo no le lleno la información correspondiente a esa parte, pues no me dejan pasar, no me lo deja grabar. Muestra un error, me está diciendo, oiga, mire, allá dejó la mitad sin hacer, devuélvase y lo hace. Actividad económica o administración, alguna de las cuestiones. Entonces, puede suceder con alguna de las declaraciones de orden territorial. Cuando no esté firmada por quien deba cumplir el deber formal. Eso sí cada ratico sucede. Entonces ya eso es cuestión de estar porque incluso allá en la parte de las firmas digitales, allá en la DIAN, allá se crean todas las firmas de los responsables, pero eso sí es más error de teclado dedo que cualquier otra cosa. Nosotros no autorizamos sino la firma del representante legal y no autorizamos la firma del revisor fiscal, entonces no mandamos sino con una sola firma, entonces esa declaración se dio por no presentada. Cuando no tenga factores necesarios para identificar las bases gravables. Esto igual en las declaraciones de orden nacional, pues esto ya que llegue a suceder, pues claro que este año sí todas las situaciones sucedió con el portal de la DIAN, entonces aquí incluso cuando en las declaraciones de renta de personas naturales, cuando eran las rentas exentas y las deducciones, el tope, uno le hace el cálculo y muchas veces la página en el que ya era aceptado fiscalmente, el que genera directamente la página, a muchos de ustedes se pudieron dar cuenta de que demostraba una cifra diferente, no se la dejaba grabar, entonces ahí tenía el dolor de cabeza. Bueno, a nosotros nos llegan muchas veces unos famosos pliegos de cargos. Esos periodos de cargo, ese periodo de cargo, nosotros debemos de revisarlo, ¿sí? Nosotros debemos de revisarlo porque una de las situaciones que nos pasa, que le pasa a los empresarios, que le pasa a las personas naturales, que le pasa a los contadores, a los revisores fiscales, nadie se salva de esto, es que cuando llega algún comunicado de la DIAN, uno se pone rojo, azul, verde, de todos los colores, y ahí mismo, esto ya, toda la gente tiene que trabajar este fin de semana las 24 horas, no se puede parar de aquí, ¿no? Pero hay que revisar porque todo mundo somos humanos, todo mundo cometemos errores y todo eso. Entonces, el pliego de cargos que nos formulen deben tener primero una explicación, o sea, ellos nos tienen que decir cuáles fueron las faltas o las infracciones en las que incurrimos, ¿sí? Esa es la explicación, o sea, la primera parte es la explicación. En la segunda parte de ese pliego de cargos nos deben dar los supuestos. ¿Qué son los supuestos? Hay supuestos de hecho y de derecho que soportan el acto preparatorio. O sea, cuáles son los hechos que nosotros incurrimos y cuál fue la norma que infringimos.
¿Cuál fue eso? Esas son las normas de hecho y de derecho. Y esos supuestos hay que argumentarlos con una norma. Entonces, esa norma tiene que decir cuál fue, cuál artículo, cuál, cuál ley, cuál decreto fue el que se infringió, ¿sí? Entonces, que han sido violadas, las normas que han sido violadas, por lo que se configura el hecho sancionable. Otro punto, pues, es la sanción. Entonces, ahí sí, pues ya nos dijeron los supuestos de hecho y de derecho, nos mencionaron las normas y ahí sí viene para adelante. Esta es la sanción que usted tiene. Entonces, la sanción es que corresponde al hecho sancionable, al hecho del supuesto. Sancionable indicando el plazo que tiene el contribuyente para responder. O sea, ellos me deben decir, dentro de los 5 días hábiles, dentro de los 5 días calendario, ¿sí?, usted deberá responder. Si yo en 5 días no respondí, eso quedó infirme. Y finalmente nos tienen que mencionar la norma. Entonces el término para responder a los cargos que se formulen. Entonces, o sea, ¿qué es lo que me ampara a mí el estatuto? ¿Qué es lo que me ampara a mí el procedimiento para acogerme a esas normas? O sea, cuál es la situación de eso? Si yo tengo que entrar y examinar ese tema. Ese pliego de cargos también existe unos tiempos para eso, ¿ya? A mí para que me formulen un pliego de cargos, ellos tienen 2 años. Sí, esos 2 años, a partir de qué momento empiezan a contar. Esos dos años empiezan a contar a partir del momento en que se presentó la declaración de renta y complementarios o los ingresos y patrimonio del periodo. Pues aquí lo que pasa es que pues ya declaración de ingresos y patrimonio no existe, es el mismo formato para todo. Entonces, pero sin embargo, pues ahí está la parte del estatuto, del periodo que corresponda a la irregularidad sancionable o en el cual cesó la irregularidad cuando se trate de una infracción continuada. Entonces aquí está dentro del término de los 2 años. Aquí dentro de los pliegos de 2 años existen unas excepciones, ¿sabes? Que dura 5 años, que esa es la que, perdóname lo que voy a decir, pero esa es la que nos tocó a nosotros. A nosotros sí nos toca esperar hasta los 5 años, que es la sanción a contadores públicos, la sanción a sociedades de contadores públicos y las sanciones por no declarar tienen durante 5 años lo pueden hacer. Esta resolución de sanción, ¿sí?, la administración tendrá un plazo de 6 meses. Ese es el plazo para emitir la resolución de sanción. Son 6 meses contados a partir del vencimiento para dar término a la respuesta del pliego de cargos. Entonces, está el periodo, está el pliego de cargos. En el pliego de cargos nos dice, tiene 2 años. Perdón, tiene 5 días para dar respuesta. Respondí, puede ser que haya respondido, puede ser que no haya respondido. Entonces, si respondí, de todas maneras se evalúan eso y durante el lapso de 6 meses tienen el tiempo para darme la respuesta a ese pliego y aplicar la sanción que hubiera en lugar mediante una resolución independiente, no es la misma resolución. Y también está el plazo de los 6 meses, pero también me dan el recurso de reposición a mí, ¿sí? Me da el recurso de reposición. Entonces se debe anunciar en la resolución de sanción, sea en la que ya me mandaron dentro de los 6 meses,
el recurso que procede para la misma. Entonces, ahí ya le van a decir, existe, no está de acuerdo, tiene en el término de un mes, tiene el derecho para interponer el recurso, de interponer esa sanción, decir que no está de acuerdo. En el caso de las declaraciones tributarias, entonces nosotros tenemos las correcciones. Entonces, la primera sanción, ¿sí? Cuando se aumenta el saldo, el valor a pagar y se disminuye el saldo a favor, entonces si no me han interpuesto, si no me han enviado pliego de cargos, la corrección por la diferencia del mayor valor, ¿sí? Tendrá una sanción del 10%. Pero si ya me emplazaron, entonces las sanciones del 20%. Aquí hay una situación y adicionalmente, si esa declaración se presentó en forma extemporánea inicialmente, entonces cualquiera de estas sanciones tendrán un incremento del 5%, que es la sanción por extemporaneidad. Cuando se disminuye el saldo a pagar o se aumenta el saldo a favor, entonces hay que presentar un proyecto de corrección. Esto ya se puede presentar en bancos, hay que esperar respuesta. Y esto dura 6 meses para el término de eso. Si me rechazan ese proyecto, entonces me van a aplicar la sanción del 20%. O sea, como si ya hubiera generado pliego de cargos. Entonces ya sí, claro, se generó pliegos porque no fue voluntario. O sea, yo presenté el proyecto, la administración tributaria me dijo, no señor, usted no tiene la razón de esto se le rechaza totalmente esta corrección y a cambio le regalo sanción del 20%. Cuando hay cuando hay corrección provocada por un requerimiento especial, entonces está requerimiento ordinario, después viene el requerimiento especial, entonces el requerimiento especial ya tendrá una sanción del 160%. Pero si yo acepto, ¿sí? Si yo acepto los cargos de esa sanción, pues la sanción se me reduce en una cuarta parte, o sea que la sanción quedaría en un 40%. En el caso de liquidación de revisión, ¿sí? En el caso de la liquidación de revisión, la sanción porque eso ya es inexactitud, o sea, ya la administración tributaria comprobó que ya es inexactitud por parte del contribuyente, entonces le va a aplicar una sanción del 160%, ¿sí? Si esa persona acepta los cargos, ¿sí? Se le va a reducir en la mitad, o sea, en el 50%. Ojo, en requerimiento especial es la cuarta parte, en liquidación de revisión es la mitad. Cuando las declaraciones se dan por no presentadas, ¿sí? Tendrá una sanción del 2%. El 2% cuando esto es máximo. La sanción que me pueden aplicar sobre esa parte son 1.300 VTs. Cuando hay error por corrección aritmética, cuando haya corrección, perdón, por corrección aritmética, entonces, cuando se corrija mediante una liquidación oficial, la sanción será del 30% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor. O me la reducen a la mitad del 50% si acepto los cargos que me están dando. La sanción por no declarar. En el caso de no declarar lo que es el impuesto de renta y complementarios,
Entonces, hay tres parámetros que se deben tener en cuenta, cualquiera de los tres. Primero, el 20% del valor total de las consignaciones bancarias. Esto ya es cuando viene la sanción por parte de la administración. El 20% de los ingresos brutos del periodo no declarado. El 20% de los ingresos registrados en la última declaración de renta presentada. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la administración tributaria va a coger las informaciones exógenas de todos los que lo reportaron, ¿sí? Entonces va y dice, mire, esto lo reportaron, entonces los bancos lo reportaron, entonces vamos a calcularle las consignaciones bancarias. Que hay estas empresas que dicen que le pagaron, vamos a coger esos ingresos. Que hay, y tenemos los ingresos de la última declaración que el contribuyente presentó. Entonces cogen y calculan ese 20% de todos los aspectos y al mayor es el que se lo apliquen. En el caso del impuesto a las ventas, entonces misma situación, entonces hay los mismos tres parámetros. 10% del total de las consignaciones bancarias, por donde cruzan la información por las entidades financieras. 10% de los ingresos brutos del periodo no declarado, entonces por donde lo cruzan por el 631 para cruces de información. 10% de los ingresos registrados en la última declaración, entonces buscan los archivos que están en la administración tributaria y buscan la última declaración que presentó el contribuyente para aplicar. En todos los eventos le aplican el mayor. En el caso de la retención en la fuente, entonces el 10% del mayor valor del valor de los cheques girados, por donde cruzan informes de entidades financieras. 10% de los costos o gastos de quien persiste en el incumplimiento, ¿sí? Y el 100% de las retenciones que figuren en la última declaración presentada. Entonces, ahí van y le cruzan toda esa información, no se la perdonan por ningún lado. Viene el tema de la firmeza de las declaraciones. Entonces, las firmezas ahorita en ese momento, las declaraciones tienen firmeza de 3 años y no se le han notificado el requerimiento especial. El requerimiento especial interrumpe los términos. O sea, 3 años de aquí para allá, si no me mandaron requerimiento especial durante los 3 años, ya quedó infirme mi declaración. Pero si a los 2 años me mandan el requerimiento especial y en ese momento se interrumpe y empieza nuevamente la cuenta. 3 años cuando existe saldo a favor después de la solicitud. Entonces yo hice la solicitud de devolución de los saldos a favor que tenía, entonces eso también me interrumpe los términos. Si he vencido el término para practicar liquidación de revisión, entonces ahí quedan firme en el tiempo. Las declaraciones que se presenten con errores para tenerlas como no presentadas, o sea, las no presentadas, pues no hay término. Entonces, esa parte es 5 años cuando se incluyan o se compensen pérdidas fiscales. O sea, cuando hay pérdidas fiscales, entonces esa parte de la firmeza son 5 años. O 6 años cuando las declaraciones y el contribuyente está sometido a precios de transferencia. O sea, cuando yo manejo el tema de precios de transferencia en mi empresa, entonces la firmeza de las declaraciones no es 3 años, sino son 6 años. Aquí ahí con la última norma, entonces sacó lo que es el famoso beneficio de auditoría nuevamente. Entonces aquí está el primer beneficio para la firmeza de las declaraciones. Son 6 meses cuando se incremente en un 30% el impuesto de renta con relación al año anterior. Hay que tomar el año anterior, calcularle si está más del 30%, esa declaración queda en firme en 6 meses. O 12 meses si se incrementó en el 20%. Entonces, esos son los dos beneficios
Si yo quiero tener las declaraciones en ese término, en la firmeza, entonces tengo que hacerlo ahí en ese caso. Aquí hay que tener en cuenta que si yo tengo beneficio de auditoría durante el tiempo de beneficio de auditoría, yo tengo que presentar las solicitudes de devolución, si hay. ¿Cuánto se va a demorar en condiciones normales? La devolución se va a demorar 50 días hábiles, contados a partir de la fecha de solicitud debidamente presentada. Si va con garantía, esto se demora 20 días hábiles siguientes. Esas garantías tienen que ser de compañías de seguros o entidades financieras. La vigencia es de 2 años. Esa garantía tiene que ser que responden estas entidades, o bien las compañías de seguro, o bien las entidades financieras, tiene que eso ser que ellos se hacen garantes por 2 años. Estas garantías, tanto la garantía bancaria como la póliza de seguros, esto debe estar firmada por el representante legal de la entidad financiera. Aquí viene el tema de moda, lo último, que son los medios de prueba virtuales. Entonces, aquí ese medio de pruebas virtuales están acomodados y separaditos como en 3 cositas. Una que es las inspecciones tributarias, ¿sí? La otra que son las inspecciones contables, la otra que son las inspecciones cambiarias. Entonces, en las inspecciones tributarias, entonces, ¿qué va a pasar? Se solicitará al contribuyente las pruebas necesarias que se van a realizar en la fecha de la diligencia. O sea, primero le mandan el oficio al contribuyente, ¿sí? Diciéndole, señor, prepáreme estos documentos y envímelos antes. ¿Verdad? Ellos ya deben tener, antes que se vaya a hacer la diligencia, ya van a estar en poder de los funcionarios de la DIAN. Y también le deben decir al contribuyente en qué formato me los debe enviar. En Excel, en PDF, según lo que ellos necesiten, entonces ellos se lo van a solicitar. El día de la diligencia podrá ser grabada. Nosotros no podemos oponernos de que esa diligencia no vaya a ser grabada. Y puede ser a través de una herramienta colaborativa de ellos. Una vez terminada se levantará un acta indicando el objeto de la inspección, los funcionarios comisionados, los hechos que se argumentaban dentro de esta inspección, las pruebas y las observaciones correspondientes que tengan ahí en este caso. Cuando se trate de la prueba contable, ¿sí? Entonces, la prueba contable, todo esto es virtual, se debe expresar la solicitud digital que se va a utilizar durante la diligencia para que el contribuyente disponga de esas herramientas. O sea, ellos nos deben decir, bueno, usted debe tener tal herramienta digital para que nosotros podamos trabajar ese día. La diligencia podrá ser grabada igualmente, todas las diligencias pueden ser grabadas, ¿sí? Una vez terminada se levantará el acta indicando el objeto, los funcionarios comisionados, los hechos y las pruebas y las observaciones correspondientes. Viene el caso de las visitas administrativas de inspección, vigilancia y control en materia tributaria. Entonces, primero que todo eso, cuando se va a generar esa visita, nos deben expedir un auto comisorio o un acto de verificación o cruce de la información. Ellos antes nos deben informar a nosotros. No es que un día nos van a coger allá
Nos va a sonar el teléfono y nos van a decir, por favor, conéctese porque le vamos a hacer una diligencia. No, espera un momentico, estos deben informarlo anterior. La diligencia podrá ser grabada. Eso sí, eso no tiene ya nada. Y una acta donde se indique los hechos, las pruebas, los fundamentos en que se sustenta la fecha de cierre, que cuando se cerró la visita administrativa. Pues esta es la parte más grande de esto, y con esto espero que les ayude en sus vidas profesionales. Tengan cuidado por ejemplo, con ese tema de los cruces de la información exógena, porque realmente esto es un dolor de cabeza. Muchas gracias para todos.